Esto en general lo ejecutan software, ¿ya? Y ejecutan millones de historias, ¿ya? Y las geometrías, que eso es lo más interesante de Monte Carlo, se pueden construir, ¿ya? Entonces se pueden hacer geometrías tan rebuscadas como esta, por ejemplo, para estimar la dosis que va a recibir un feto, ¿ya? Esto es una exquisitez, fíjense que está los órganos, eso es súper entretenido. Yo no he trabajado con fantomas de esa calidad. Yo, el fantoma obsesado más detallado con el que he trabajado es este. Esto de aquí deberían ser los GIF. ¿Han tenido clases de protección radiológica? ¿Saben lo que es la dosis efectiva? ¿Quién me dice que es la dosis efectiva? ¿No? ¿Vale? No se acuerdan. Miren, ¿qué es la dosis efectiva? La dosis efectiva no se puede medir. ¿Ya? No se puede medir. No hay manera que ustedes midan la dosis efectiva. ¿Por qué? Porque tendrían que poner un detector en cada órgano para poder saber la dosis promedio de cada órgano. Y hasta donde yo sé, no hay ningún método de colocar detectores en una persona viva, en muertos sí se hace, pero una persona viva, en cada uno de sus órganos y después sacar una dosis promedio por órgano. ¿Cómo se determina la dosis efectiva entonces? De esta es una manera, utilizando una geometría voxelizada que represente un cuerpo humano antropomórfico y calcular la dosis promedio del órgano. ¿Cómo se calcula la dosis promedio? Sumamos la energía depositada y la dividimos por la masa del órgano. Entonces, con eso, sabiendo la dosis promedio de una irradiación cualquiera, aplicando los factores apropiados, se puede determinar la dosis efectiva. ¿Ya? Fíjense, este otro fantoma. ¿Por qué se usan fantomas así voxelizados, con esa calidad, con una resolución más bien baja? Bueno, porque al aumentar la resolución y hacer voxeles más pequeños, la cantidad de fotones que interaccionan cada voxel es menor, ¿ya? Y la incertidumbre asociada a la dosis que se determina en cada voxel va a ser mayor. Entonces hay que hacer un equilibrio entre el tiempo de cómputo y la resolución que se desea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la dosis que da un escáner. Fíjense que la dosis en piel superficial es alta. Fíjense la dosis de los huesos. Como hay una interfaz, por ejemplo aquí tejido blando, hueso, una interfaz de baja densidad y alta densidad, esa interfaz generalmente produce un pic, ¿ya? Que es la zona de build-up. No sé si ya han escuchado ese término. ¿Sí? No sé si me confundí, pero me había dicho que abriendo una muestra la incertidumbre era normal. Ya, buena pregunta. A mayor número de historias, ¿ya? Cuando uno aumenta el número de historias, la incertidumbre baja. Y si tenemos voxeles muy chiquititos, la cantidad de historias que van a pegarle a ese voxel va a ser poquita, porque, ¿se fijan? Si tenemos un punto, es muy difícil que justo algo le pegue a ese punto. Pero si tenemos un voxel gordo, como este, un voxel gigante, sí le van a caer muchas historias. Y la dosis que se determina aquí va a tener una incertidumbre menor que la dosis que se determina acá. Miren acá, también dosis asociada a radiodiagnóstico, un tubo rayo X que en este caso está girando, un combino. Mamografía, ya no sé si han visto ya el algoritmo de cálculo de dosis de mamografía, el algoritmo de Lance. Ya, bueno, hay un algoritmo para calcular dosis en función de la glandularidad, en función de los factores de exposición, en función del grosor. Y todos esos factores que aparecen en este algoritmo se obtuvieron de una simulación de Monte Carlo, ¿ya? Que considera un fantoma de esta forma, ¿cierto? Que tiene una geometría simplificada, no me acuerdo, era como 1 centímetro de piel, no, bueno, 4 centímetros de tejido glandular.
¿Qué más? Se pueden hacer mediciones ya no solamente de dosis dentro del paciente, sino que se pueden determinar, por ejemplo, la dosis o el kerma que recibe el aire, ¿verdad? Y podemos calcular la dosis que podría recibir un médico que está adyacente en un examen de fluoroscopía. ¿Ya? Podemos obtener espectros de radiación, podemos hacer una geometría sencilla como esta. Nos inventamos un colimador primario, agregamos una filtración, simulamos ahora no fotones, aquí estamos haciendo una simulación de fotones que inciden, pero también podemos hacer una simulación de electrones, ¿ya? Que inciden acá, y aquí de todas las interacciones se van a generar rayos X, ¿cierto? Podemos simular eso y obtener espectros. De esa manera se pueden obtener espectros tan bonitos como estos. ¿Ya? Estos espectros se pueden calcular en Monte Carlo o se pueden medir. ¿Ya? ¿Saben ver espectros? ¿Saben? ¿Sí? ¿Saben ver espectros? ¿Sí? Fíjense que aquí estamos aumentando el voltaje del tubo. Entonces, al aumentar el voltaje del tubo, ¿qué es lo típico que se enseña? Aumenta la calidad y aumenta la cantidad, ¿cierto? ¿Se les suenan esas cosas? Cantidad, el área bajo todo este espectro va a ser mayor. Calidad, el promedio de este espectro se va aumentando. ¿Ya? Fíjense, ahí, ese puntito de ahí, que el punto máximo del espectro coincide con el voltaje aplicado con la diferencia potencial entre los electrones. Se pueden simular imágenes. Esta la hice yo. ¿Qué se hace? Se agrega una fuente, en este caso pusimos unas de 80 kb, ¿ya? Y se puede poner cualquier espectro. Por ejemplo, si yo quiero simular una radiografía con otro espectro, con bordo. Y en este caso hice un haz. Parece que este era un haz paralelo, para hacerlo simplificado. Se podría hacer también un haz cónico, ¿cierto? Que sería más realista. ¿Cómo incide? Y aquí se simula un detector. Y la intensidad del píxel va a ser proporcional a la dosis que recibe cada voxel de ese detector. Fíjense cómo la superficie del hueso es la que recibe la mayor dosis. ¿Ya? ¿Y dónde se recibe mayor dosis en una radiografía? A la entrada. La dosis de la superficie es mayor. ¿Ya? La piel, y miren qué interesante, los huesos, la superficie de los huesos reciben una dosis importante. Tórax. Me acuerdo que cuando se hizo esta simulación teníamos poco tiempo, entonces no simulamos muchos fotones, por eso la distribución se ve más ruidosa. ¿Por qué se ve más ruidosa? Porque la cantidad de historias que se simularon fue menor, ¿ya? Aquí podríamos decir que es más o menos insuficiente, pero de todas maneras igual se pueden sacar algunas conclusiones. ¿Se fijan? En este caso unas de 150 kbp, ya está simulado. Para simular eso utilicé el fantoma voxelizado y le conté los brazos. Entonces ahí quedó como la hubiese levantado. Miren, ¿qué es lo que más recibe dosis? Los huesos. Una locura. Esta sería una PA. Y esta es la última aplicación. En general, los algoritmos de Monte Carlo, bueno, si ustedes quisieran hacer algoritmos de Monte Carlo, bueno, tendrían que introducirse eso, estudiar, tener un software, hay unos software gratuitos que les permiten hacer algunas cosas, ¿ya? Pero en general es como algo que se aborda más en investigaciones, ya, como en posgrado, entonces es como más específico, más especializado, ¿ya? Pero en los últimos años, digamos, los últimos 10 años, una cosa así, ya han salido software comerciales que hacen Monte Carlo y que, por ejemplo, los cálculos que se realizan en radioterapia utilizan software de Monte Carlo. ¿Cuál es la gracia de Monte Carlo? Que nosotros definimos el material y sabiendo el material podemos definir las secciones eficaces exactas. Entonces podemos saber cómo van a ser las interacciones. Entonces, por ejemplo, si aquí estos huesos tienen una cierta composición atómica, si
si, no sé, pues acá el paciente tuviera una osteosíntesis, tiene un poquito de titanio, ¿cierto? El titanio va a tener otras secciones eficaces, ¿ya? Y la simulación que se va a hacer exacta, es decir, el resultado que se va a obtener con Monte Carlo va a ser muy preciso, más preciso que los algoritmos más antiguos que se utilizaban en radioterapia. Todavía se usan, pero esto ya está disponible, digamos, en la clínica. Ya. Y gracias por su atención. Gracias. Ya, ¿cómo estamos, ahora? Bien. Tenemos un recreo y hagamos un repaso después.